Buenas, bienvenido a un video de MIS de Medicina Interna y el tema que vamos a tratar hoy es inmunología de trasplantes. Específicamente vamos a hablar de la enfermedad del injerto contra el huésped. Vamos a dar una breve introducción de lo que viene siendo la inmunología de trasplantes. Primero vamos a definir qué estudia esta área. La inmunología de trasplantes estudia la respuesta inmune del receptor ante un órgano extraño, o también como se define a lo injerto. Halo, como para ayudarles en este video, porque es una etimología que lo vamos a utilizar, halo significa extraño, entonces solo que venga del donante hacia el receptor. Entonces, el mecanismo de estudio se centra cómo los linfocitos T reconocen el halo antígeno del donante, lo que se desencadena en una serie de eventos complejos como la activación celular, producción de anticuerpos y el eventual rechazo del injerto. Entonces, lo que investigan esencial es el complejo mayor de histocompatibilidad, que a contraparte en los humanos se llama antígeno leucocitario humano HLA y sus vías de aloreconocimiento, tanto la directa, indirecta y semidirecta. Voy a dar una breve explicación de cada una de lo que viene siendo. Entonces, la vía directa es que la dendrítica del donante muestra su mismo complejo mayor al linfocito T del receptor y este eventualmente va a haber un rechazo. Y luego está la indirecta, que la dendrítica del receptor agarra péptidos del donante, lo muestra al linfocito y se rechaza. Y la semi-indirecta es que la dendrítica del receptor adquiere un complejo mayor de histocompatibilidad de el donante y esto hace otra vez que se rechace. Entonces vamos a hablar de por qué es importante. Principalmente es importante porque esto le da calidad de vida a las personas que ya tienen una disfunción orgánica grave, tales como las personas con enfermedad renal crónica o personas que necesitan trasplante de hígado, páncreas, etcétera. Es prácticamente esa es la gran importancia que tenemos aquí. ¿Qué tipo de enfermedades o condiciones? El rechazo al alloinjerto, la enfermedad del injerto contra el huésped, que es la que a continuación vamos a hablar. Listo. Listo, vamos a hablar del caso clínico. Voy a hacer una breve introducción de la enfermedad que se va a tratar, que es la neutropenia congénita. Y vamos a hablar qué es la neutropenia congénita. La neutropenia congénita es una inmunodeficiencia primaria caracterizada por anomalías cuantitativas en los recuentos de neutrófilos. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cantidad absoluta que tenemos de neutrófilos. Entonces, vamos a compararlo primero con lo normal. En un recién nacido, la cantidad absoluta de neutrófilos por milímetro cúbico es de 6.000 a 26.000. En lactantes es de 1.000 a 8.500. Y en niños mayores y adultos es de 1.500 a 7.500. Entonces, ahora, estratificándolo por gravedad, tenemos neutropenias leves, que va de 1.000 a 1.500, moderadas, que va de 500 a 1.000, graves, que van de menos de 500, y a granulocitosis, menos de 100.000. La etiología de esta enfermedad, la causa más frecuente es la condición de una mutación del gen ELANE, que está en el cromosoma 19. Esto produce una alteración en las elastasas de los neutrófilos que impide la maduración normal de los neutrófilos en la médula ósea, causando la neutropenia congénita y aumentando obviamente el riesgo de infecciones graves. En estas, para el diagnóstico se van a encontrar abundantes promielocitos, que esos son las versiones inmaduras de los granulocitos, que posteriormente se pueden convertir en neutrófilos. Y se evidencia también falta de neutrófilos maduros. Ahora sí, hablando de la presentación del caso clínico. Entonces conocemos el caso de la paciente femenina de 2 años de edad con antecedentes familiares de neutropenia, que su madre padecía esta enfermedad. Los primeros síntomas fueron a los 3 meses. La lactante presentó abscesos en el cuero cabelludo, celulitis preseptal, lo que la llevó a su hospitalización. El diagnóstico se hizo con un aspirado de médulas óseas y reveló una detención de la maduración de la etapa de promielocitos.
Esta fue lo que expliqué anteriormente. Además, la secuencia genética confirmó la variante patogénica del gen ELANE. Tratamiento inicial. Antes del trasplante se manejó con filgrastim, un factor estimulante de colonias de granulocitos y una profilaxis antibiótica, manteniéndose estable por un tiempo. Listo, hablemos del proceso del trasplante. Dado que el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es el único tratamiento definitivo cuando hay resistencia al filgrastim, se inició el protocolo al cumplir los 2 años de edad. Posteriormente se realizó el trasplante halogénico de un donante no relacionado con una compatibilidad al 100%. Se hizo, posterior a la cirugía, se hizo una profilaxis post-procedimiento, se administró medicamentos como tracolimus y micofenolato para intentar prevenir complicaciones inmunológicas. Hablemos de las complicaciones. La enfermedad del injerto contra el huésped, apenas 7 días después del trasplante, la paciente desarrolló súbitamente taquibradia, arritmias, fiebre de 38,7 grados Celsius y una dermatosis diseminada, es decir, manchas y pápula eritematosa alrededor del 36% de su cuerpo. Entonces, el diagnóstico que se hizo, se estableció un, una enfermedad del injerto contra el huésped aguda estadio 2, grado 1. Afectaciones sistémicas. Además de la piel, se sospechó un daño hepático debido a la elevación de las transaminasas, ALT y AST. Tratamiento de rescate. Ante la gravedad, se escaló el tratamiento, por lo que se inició un tratamiento con un tratamiento de rescate ante la gravedad, se escaló, sí, con tochizulumab 12 miligramos kilo, metiprednisolona 2 miligramos kilo día, traculimus por vía tópica cada 8 horas y antibióticos betalactámicos y aminoglicósidos. Y un anticuerpo antirreceptor de interleucina 6. El desenlace y la conclusión. La situación empeoró rápidamente, la paciente sufrió convulsiones tónico-clónicas y depresión respiratoria. Los hallazgos finales: en la tomografía se evidenció un edema cerebral difuso y colapso del sistema ventricular. Lamentablemente se confirmó la muerte cerebral al día 15 del trasplante. Entonces vamos a hablar un poco de lo que viene siendo las generalidades. Entonces se define como, para entender a un paciente con enfermedad, con esta enfermedad debemos desglosar primero su nombre, el injerto. Son células del donante y del huésped. Es el cuerpo del paciente que las recibe desde una perspectiva inmunológica. Es una complicación que ocurre tras un trasplante de células madre o médula ósea, donde las células inmunitarias del donante atacan por error al cuerpo del receptor. Entonces, los mecanismos inmunológicos. Los linfocitos T del donante se activan viniendo siendo por el complejo mayor de la histocompatibilidad que se le dé anteriormente la dendrítica, y empieza a hacer empieza a tener una respuesta inflamatoria, daños principalmente piel, hígado y el tracto gastrointestinal. Entonces, la epidemiología es una condición extremadamente frecuente en el contexto de los trasplantes. Se estima que 8 de cada 10 personas, es decir, el 80%, que se someten al trasplante de células hematopoyéticas de un donante, sufren de esta enfermedad. Entonces, el factor de riesgo principal que tenemos acá es someterse a un trasplante de células de madre o de médula ósea de un donante. El proceso también de acondicionamiento previo al trasplante, es decir, quimioterapias o radioterapias, también juega un papel, ya que esto asimismo debilita el cuerpo y el sistema inmunitario original. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo las presentaciones clínicas. Esta se puede dividir de una forma aguda, que es antes de los 100 días, y una forma crónica, que es después de los 100 días. De la forma aguda tenemos un cuadro clínico en la piel que comienza frecuente con una erupción cutánea o una
eritrodermia, es decir, un enrojecimiento similar a una quemadura del sol, es decir, una insolación. Y en casos graves, es decir, un estadio 4, pueden aparecer ampollas. En el tubo digestivo se manifiesta con náuseas, vómitos, dolor abdominales intensos y una diarrea acuosa persistente. La gravedad se mide por el volumen de la diarrea, que puede superar aproximadamente los 1500 mililitros al día en estadios avanzados. En el hígado se identifica por un aumento de los niveles de bilirrubina en sangre, lo que puede provocar una evidente ictericia. Y también se presenta coluria. En su fase crónica, vemos boca y esófago. Es muy común la sensibilidad, el dolor, la sequedad bucal y además llagas y cambios en el gusto, dificultad para abrir la boca o tragar. En los ojos, los pacientes suelen describir una sensación de ojos secos y arenosos. En pulmones se presentan como tos, sibilancia y dificultad para respirar. Piel y anexos, además de las erupciones que anteriormente hablamos, la piel puede presentar placas endurecidas, sequedad, pérdida del cabello y cambios en las uñas. El aparato locomotor provoca dolor o rigidez en las articulaciones y en los músculos. En los genitales puede causar sequedad o úlceras en la zona genital. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la inmunopatogenia de esta enfermedad que ya hemos mencionado, que es la enfermedad injerto contra huésped. Para empezar, vamos a hablar de los criterios de Billingham, que son tres requisitos obligatorios para que ocurra esta enfermedad. Primero, el injerto debe tener linfocitos T viables. Segundo, el receptor debe tener antígenos HLA diferentes a los del donante. Y tercero, el receptor no debe poder rechazar el injerto gracias al acondicionamiento inmunosupresor. Si falta alguno de estos, no vamos a tener la enfermedad. El modelo clásico de Ferrara describe tres fases que eh, definen la inmunopatogenia de esta enfermedad. En la fase uno tenemos la inmunidad innata por daño del acondicionamiento. En la fase 2 inmunidad adaptativa con activación de linfocitos T del donante. Y en la fase 3 es la fase efectora con daño tisolar. Cada fase amplifica la siguiente, creando un círculo vicioso. Entonces, vamos a empezar por la fase uno. Aquí el acondicionamiento pretrasplante daña especialmente la mucosa intestinal, piel e hígado. Las células dañadas liberan DAMPs como ATP, HMGB1 y ADN mitocondrial. Además, la lesión intestinal permite la translocación bacteriana, liberando PAMPs como los serían las LPS y flagelina. Estos activan los receptores TLR y el inflamasoma LRP3. Las células activadas son dendríticas, macrófagos, neutrófilos y células de Kupffer. Se producen a tormentas de citocinas que pues viene siendo interleucina tipo 1, tipo 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleucina 12, y la interleucina 23. También se liberan quimiosinas, como viene siendo la CXL8, la 9, la 10, y todo esto genera un ambiente inflamatorio que potencia la siguiente fase. Ahora, la fase 2. Aquí las células dendríticas del receptor migran hacia los ganglios linfáticos y presentan los antígenos HLA del receptor a los linfocitos T del donante. Esto ocurre por vía directa en esta enfermedad de la clasificación aguda o por vía indirecta en la forma crónica. Se requieren dos señales: el reconocimiento del TCR y aparte de esto la coestimulación CD28 con B27. Los linfocitos T del donante se expanden y diferencian. Por ejemplo, están los TH1 que producen interferón gamma y TNF-alfa, causando daño hepático e intestinal. Los TH17 producen interleucina 17, que reclutan neutrófilos y dañan la piel y el intestino.
Los linfocitos T citotóxicos o CD8 producen perforinas y granzimas para daño directo y los T reguladores que deberían frenar la respuesta, estos están disminuidos o son disfuncionales. Por eso hay una hiperactividad de efectores y una hipoactividad de reguladores. Es básicamente una respuesta equivocada de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, los linfocitos T efectores necesitan llegar a órganos blancos. Para eso usan receptores de quimiosina específicos. Por ejemplo, el CCR4 y CCR6 los llevan a la piel. CXCR3 los llevan al hígado. CCR9 los llevan al intestino. En la enfermedad de injerto contra huésped crónica también pueden llegar al pulmón usando CXCR3 y CCR6. Ahora pasamos a la fase 3, la tercera fase y última, que viene siendo el daño tisular. Este ocurre por varios mecanismos. Los CD8 matan directamente mediante perforinas y enzimas, como ya lo mencionamos previamente, que estos activan caspasas o mediante la interacción Fas ligando en el linfocito con el Fas en la célula diana. Las citocinas como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 17 activan macrófagos y neutrófilos que liberan radicales libres, proteasas y otras citocinas. Todo este daño libera más DAMPs, realimentando la fase 1 y creando un círculo vicioso. Finalmente, el daño específico que se produce por órgano se traduce en la clínica. Por ejemplo, si tenemos un daño en la piel, está la apoptosis de queratinocitos, produce eritema y ampollas. En el hígado, la apoptosis de colangiocitos produce ictericia colestásica. En el intestino, la apoptosis de enterocitos produce diarrea acuosa o sanguinolenta, que ese era el caso que tenía otra paciente. Y en la enfermedad de tipo crónica, el TGF-beta genera fibrosis, que ahí es donde se presenta la esclerodermia en la piel, el ojo seco, la bronquiolitis obliterante en pulmón y mala absorción intestinal. En resumen, la EICH es una respuesta adaptativa hiperactiva que se amplifica por la inmunidad innata sin suficiente regulación por los T reguladores que termina en daño tisular progresivo. Y este viene siendo como un resumen de las tres fases que se tienen para la inmunopatogenia de la EICH. Ahora, relacionamos la inmunopatogenia con el caso clínico de nuestra paciente. En la fase 1, el sistema inmunoinnato, el acondicionamiento pretrasplante que recibió la paciente dañó su mucosa intestinal, liberando los DAMPs y permitiendo la translocación de bacterias con sus PAMPs. Eso activó los macrófagos y las demás células que se mencionó anteriormente, desencadenando la tormenta de citocinas. La fiebre de 38,7 grados que presentó el séptimo día es la expresión clínica directa de estas citocinas. En la fase 2, que viene siendo la inmunidad adaptativa, a pesar de que el donador era 100% compatible en el HLA, existen diferencias en antígenos menores de histocompatibilidad. Recordemos que el HLA es el antígeno mayor, el complejo mayor de histocompatibilidad. Las dendríticas del receptor presentaron estos antígenos a los LT del donante que se expandieron clonalmente. Recordemos que eso se hace con la interleucina 2. La profilaxis con tacrolimus y micofenolato fue insuficiente para controlar esta aloactivación. Entonces, los factores de riesgo presentes fueron donador no relacionado, edad temprana y la neutropenia congénita, que ya era la enfermedad de base. Y finalmente, la fase 3, el efecto dorado, el daño tisular, los linfocitos TC8 del donante atacaron la piel mediante las perforinas en granzimas, se indujo la apoptosis de queratinocitos y eso produjo el exantema. En el hígado, pues ya se tuvieron las citocinas del interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, que esto fue lo que elevó la transaminasa respectivamente, 567 y 398, como ya lo mencionó el compañero, y el daño tisular liberó más DAMPs, retroalimentando la fase 1 y creando este círculo vicioso. Por eso, a pesar de que la paciente sí recibió el tratamiento,
La enfermedad fue refractaria a este y falleció al día 15. Este caso ejemplifica perfectamente la cascada inmunopatológica de las tres fases que explicamos. Ahora, para el diagnóstico, las pruebas inmunológicas clave son, en primer lugar, el tipaje del HLA de alta resolución para evaluar la compatibilidad. La citometría de flujo para medir subpoblaciones, como viene siendo, por ejemplo, el CD3, CD4 y CD8, y las células activadas que expresan CD25. También están los niveles de inmunoglobulinas, que está el IgG, IgA, IgM, que suelen estar bajos en la EICH crónica por pérdida intestinal o fallo de las células B. También está la biopsia del órgano afectado con inmunistoquímica, que eso es fundamental. Marcamos los CD3, CD4, CD8 y FOXP3 para identificar los T reguladores y granzima B para confirmar actividad citotóxica. En el ISA medimos citocinas como la interleucina 6, TNF-alfa, interferón gamma y biomarcadores como el ST2 para daño general, REC3 alfa para daño intestinal y el afina para daño cutáneo. Finalmente, las pruebas de complemento como el CH50, C3 y C4 suelen ser normales en la forma aguda. Ahora hablemos de cómo gradamos la severidad de la EICH, porque esto, pues básicamente determina el tratamiento y el pronóstico. Entonces, para la EICH aguda usamos los criterios de Glusberg, que esto evalúa tres órganos: piel, hígado e intestino. En la piel medimos el porcentaje de superficie corporal afectada por el rash. Acá tenemos la tabla, cada una con su respectivo porcentaje de compromiso. Al igual que en el hígado, usamos la bilirrubina directa, que pues está del grado 1 hasta el grado 4, cada una referenciada por miligramos por decilitro. Y en el intestino medimos el volumen de diarrea, como ya se dijo previamente, se mide por día en adultos y en los niños se ajusta por peso, siendo también gradada desde el grado 1 hasta el grado 4, midiéndose en mililitros. Y pues se tiene que tener en cuenta que ya en el grado 4 se tiene el dolor abdominal, hilo paralítico o sangrado. Entonces, como tal, juntando todos estos porcentajes, estos resultados, entonces el grado 1 viene siendo leve, que tienen solamente afección cutánea menor, grado 2 es moderado, grado 3 es severo y grado 4 es muy severo y tiene un muy mal pronóstico. Por ejemplo, un paciente con rash en el 30% del cuerpo y diarrea de 1200 mililitros, en este caso sería eh, un grado 2. Para la presentación crónica, usamos los criterios de NIH, que son más complejos. Se puntúa cada órgano de 0 a 3 según la severidad. Tenemos la piel, la boca, los ojos, el hígado y el pulmón. Vamos a tener en cuenta bilirrubina total, volumen expiratorio forzado en primer segundo, por lo cual le tenemos que hacer una espirometría a nuestro paciente. Eh, Y pues digamos, cada presentación clínica o cada laboratorio que tomamos nos va a dar un puntaje. Entonces, por ejemplo, pues ya para clasificarlo con todas digamos, sus características o lo que ya le hemos medido, se clasifica como leve si hay uno o dos órganos con un puntaje de 1 y sin afectación pulmonar. Ojo ahí. La moderada si hay tres o más órganos con un puntaje de 1 o un órgano con puntaje de 2 o ya entra la afección pulmonar leve. Y grave si hay al menos un órgano con un puntaje de 3 o afectación pulmonar de moderada a grave. Finalmente, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Pues porque de este diagnóstico vamos a ver si es una inmunopatología o ya sea una patología infecciosa por toxicidad, entre otros. Entonces, por ejemplo, las infecciones virales como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el adenovirus, pueden imitar estos cuadros clínicos.
también los fármacos como el metotrexato o los antibióticos. Y es muy importante recordar que el mismo mecanismo inmunológico que causa la EICH es el que produce el efecto benéfico injerto contra tumor. Por eso no queremos eliminarlo por completo. Y ya para ir cerrando, vamos a entrar en el tratamiento. Comenzamos con profilaxis antes del trasplante. El estándar es un inhibidor de calcineurina como el tacrolimus que bloquea NF-κ y frena la interleucina 2 combinado con metotrexato. Otra opción es el micofenolato mofetil. El sirolimus es interesante porque también preserva los T reguladores. La globulina antitimocito o alemtuzumab producen depresión profunda de linfocitos. Y una estrategia revolucionaria es, por ejemplo, la ciclofosfamida post-trasplante, que esta elimina selectivamente los linfocitos T aloactivados los días 3 y 4. Ya como tal, para el tratamiento directo eh, en la EICH aguda establecida, la primera línea son los corticoides a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo en la metilprednisolona. Su mecanismo es inhibir el NF-κB, NF-κB y reducir todas las citocinas proinflamatorias. Responden al 50-60%. Los corticorrefractarios necesitan segunda línea, o sea, los que no me respondieron a esta metilprednisolona. Entonces, la segunda línea más importante hoy es el ruxolitinib, un inhibidor del JAK1 y JAK2 que bloquea la señalización de interferón gamma, interleucina 2, interleucina 6, 2 y 23. Otras opciones son el infliximab contra el TNF-alfa, brentuximab contra el CD30 que elimina linfocitos activados, vedolizumab para bloquear la migración a intestino y la inmunoglobulina intravenosa con efecto inmunomodulador. Finalmente, ahora sí, ya la ESH crónica. La primera línea, como ya lo mencionamos en la aguda, son los corticoides, pero acá vamos a tener también calcio en orina o sirolimus. El ruxolitinib también está aprobado para la forma crónica. Ibrutinib bloquea BTK y produce autoanticuerpos. Belumosudil inhibe ROC2, disminuye TH17 y aumenta los T reguladores. En terapias celulares avanzadas, infundimos T reguladores expandidos ex vivo para restaurar, primero, tolerancia o células mesenquimales que inducen las Tregs. La fotoferesis induce apoptosis de linfocitos T activados. También está el soporte que incluye la inmunoglobulina intravenosa para hipogramaglobulinemia, que es una inmunodeficiencia primaria, como profilaxis antiinfecciosa y vacunación a partir del año post-trasplante. Todo esto busca controlar la hiperactividad de los linfocitos T sin eliminar el efecto beneficioso contra la leucemia. Conclusiones. En cuanto a las generalidades, la ESH es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 mediada por linfocitos T del donante que atacan al receptor por la disparidad del HLA, antígeno leucocitario humano. Afecta al 40-60% de trasplantes halogénicos y sus principales factores de riesgo son la disparidad HLA, edad avanzada y uso de donante femenina multípara. En cuanto a la inmunopatogenia, si emitimos la cascada completa, el estímulo inicial es el acondicionamiento que libera DAMS y permite translocación bacteriana con PAMPs. Esto activa la inmunidad innata a través de receptores TLR y el inflamasoma, generando una tormenta de citocinas. Luego, la inmunidad adaptativa se activa cuando las células dendríticas presentan antígenos HLA de receptor a los linfocitos T del donante, que se expanden a TH1, 17 y citotóxicos o CD8 mientras que los Tregs están disminuidos. Esto produce mediadores como el interferón gamma, TNF-alfa, perforinas y granzimas que generan daño tisular por apoptosis de queratinocitos, colangiocitos y enterocitos, traduciéndose en eritema, ictericia y diarrea, y una clara hiperactividad de los linfocitos efectores y una hipoactividad de los T reguladores. En cuanto al diagnóstico, pues ya lo dijimos, tipaje HLA, citometría de flujo y quimerismo, biopsia como inmunohistoquímica, ELISA para citocinas y biomarcadores, gradación, pues ya recordemos los criterios de Klussberg y los criterios de NIH. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, la profilaxis pretransplante incluye inhibidores de calcineurina con metotrexato
micofenolatos, sirolimus, globulina antitimocito o ciclofosfamida post-trasplante. Para la ESH aguda establecida, los corticoides son la primera línea. En los que no responden a estos tratamientos, como pues, o sea, en los córticos refractarios, usamos pues las de segunda línea como viene siendo el ruxolitinib, el infliximab, brentuximab o vedolizumab. Para la ICH crónica, además de los corticoides, tenemos ruxolitinib, ibrutinib, velumuxudil y terapias celulares como T reguladores expandidos, células mesenquimales y fotoferesis, siempre con soporte de inmunoglobulina intravenosa, profilaxis antiinfecciosa y vacunación. Acá tenemos las referencias que usamos para esta investigación. Esta primera referencia, acá podemos encontrar el caso clínico que usamos y las demás referencias es de donde sacamos el resto de la información y nuestra investigación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.